Acababa de regresar de mi viaje de trabajo cuando descubrí que mi madre le había cedido mi habitación a mi tía y a mis primos. Fue entonces cuando decidí irme, y con mi partida, cesó también el pago de absolutamente todo. Me llamo Ulises. Durante los últimos 6 años, mi vida se había definido por una única palabra: responsabilidad. A mis 28 años, mi vida distaba mucho de ser tan despreocupada como la de muchos de mis colegas. Para mí no había viajes de mochilero por Europa, ni coches deportivos, ni noches de fiesta interminables. Mi sueldo como arquitecto de software senior, unos respetables $8.000 netos al mes, se destinaba casi en su totalidad a mantener una ilusión, la de una familia feliz y unida. Vivíamos en una casa grande, de 4 habitaciones, en un barrio acomodado. Sin embargo, la casa no era nuestra, pagábamos un alquiler mensual de $2.500, y ese alquiler lo cubría yo íntegramente. Mi madre, Roxana, había enviudado hacía una década y, aunque percibía una pequeña pensión, esta apenas le alcanzaba para cubrir sus gastos personales y medicinas. Yo asumí el rol de hombre de la casa con un orgullo silencioso, pero una carga muy pesada. Me encargaba de pagar la electricidad, el agua, el internet de alta velocidad, la comida de primera calidad y hasta el servicio de jardinería. Hijo, recuerda que la familia es lo único que tenemos, solía decirme mi madre. Lo hacía cada vez que sugería la posibilidad de mudarnos a un lugar más pequeño para poder ahorrar. Esa frase era su escudo y su espada, infranqueable. Todo cambió el martes por la tarde en que mi jefe, el señor Harrison, me llamó a su oficina. Claro que sí. Aquí tienes una versión reescrita para que suene más natural y fluida en español. Ulises. Tenemos una crisis grave con un cliente en Singapur. Necesito que vayas hasta allí. Es un proyecto de infraestructura crítica. Si logras estabilizar el sistema y cerrar el contrato de mantenimiento a largo plazo, habrá un bono sustancial. Y lo más importante, el puesto de director de tecnología será tuyo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. 1 mes, 4 semanas exactas. Te damos todos los gastos cubiertos, hotel de 5 estrellas y un bono de $3.000 adicionales por el desplazamiento. Era la oportunidad de mi vida. Salí de la oficina flotando. Llegué a casa esa noche con una botella de vino y sushi para celebrar. Mi madre estaba en la sala viendo la televisión. Mamá, me voy a Singapur, anuncié, sirviendo las copas. Es por trabajo, 1 mes. Si todo sale bien, me van a ascender. Roxana me miró, no con orgullo, sino con una expresión de frío cálculo en los ojos. 1 mes. Eso es mucho tiempo, Ulises. ¿Quién me va a llevar al médico? ¿Quién se va a encargar del pago del jardinero? Mamá, te dejaré dinero suficiente. El alquiler está domiciliado en mi cuenta, al igual que los servicios. Te dejaré $2.000 en efectivo para emergencias y comida, aunque la despensa está llena. Puedes pedir un taxi para ir al médico. Yo lo pago. Ella suspiró como si mi éxito profesional fuera una carga inmensa para su rutina diaria. Está bien, si no queda más remedio, pero no te olvides de nosotros. Tu tía Rosa llamó ayer. Principales cambios y por qué. Necesito que vayas allá, necesito que vayas hasta allí, suena un poco más enfático y natural para indicar un viaje a un lugar distante. Hay un bono sustancial, habrá un bono sustancial, el futuro simple es más apropiado para una promesa o un evento condicional que ocurrirá en el futuro. Pregunté sintiendo una mezcla, añadir la coma mejora la fluidez y la gramática. También se puede usar un guión largo para la entonación en el diálogo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Viáticos completos, todos los gastos cubiertos, aunque viáticos es correcto, todos los gastos cubiertos o gastos pagados es una expresión muy común y natural en ese contexto. $3,000 adicionales a $3.000 adicionales. Es común escribir el número y especificar la moneda en español. Bono de desplazamiento a abono, por el desplazamiento, la preposición por es más natural aquí. Roxana me miró,
no con orgullo, sino con una especie de cálculo frío en los ojos. Roxana me miró, no con orgullo, sino con una expresión de frío cálculo en los ojos. Expresión de frío cálculo suena más natural y conciso que una especie de cálculo frío. ¿Quién va a ver lo del pago del jardinero? ¿A quién se va a encargar del pago del jardinero? Encargarse de es la frase más idiomática para expresar la responsabilidad de una tarea. El alquiler está domiciliado a mi cuenta. El alquiler está domiciliado en mi cuenta. La preposición correcta para cuentas bancarias suele ser en. Igual que los servicios. Al igual que los servicios, una expresión ligeramente más formal y fluida. ¿Puedes pedir un taxi para el médico? ¿Puedes pedir un taxi para ir al médico? Añadir ir lo hace más explícito y natural. Está bien, si no hay otra opción. Está bien, si no queda más remedio, si no queda más remedio. Es una expresión muy común para indicar resignación o aceptación a regañadientes. Uso de guiones largos, dashes, para los diálogos. Es muy común y a menudo más legible usar guiones largos para enmarcar las intervenciones, especialmente cuando hay una aclaración del narrador en medio. Aquí tienes una versión reescrita para sonar más natural y fluida en español. Me dijo que estaba pasando por un mal momento. La tía Rosa, la hermana menor de mi madre, era una mujer de 50 años que, a pesar de su edad, seguía comportándose como una adolescente irresponsable. Tenía 2 hijos, mis primos Franco, de 20 años, y Sandra, de 17. Franco había dejado la universidad 3 veces, y Sandra estaba más interesada en ser influencer que en terminar la secundaria. Mamá, por favor, no le des a la tía Rosa el dinero que te voy a dejar. Es para ti. Es mi hermana, Ulises. La sangre llama, me respondió. No quise discutir. Estaba demasiado feliz para eso. Hice mis maletas, dejé los $2,000 en un sobre la mesa del comedor. Abracé a mi madre y me dirigí al aeropuerto. Mientras mi avión despegaba, sentí una extraña sensación de libertad. Por primera vez en años, solo tenía que preocuparme por mí mismo. El mes en Singapur fue agotador, pero revelador. Trabajaba 14 horas diarias, pero el escaso tiempo libre que me quedaba lo disfrutaba de una manera que ya no recordaba. Conocí gente nueva, probé comidas exóticas y, sobre todo, experimenté el silencio. Nadie me pedía dinero, nadie me culpaba por no estar presente. Hablaba con mi madre por videollamada cada 3 días. Las llamadas eran breves. Todo está bien, hijo. No te preocupes. Descansa, decía ella, siempre apartando la vista de la cámara, como si ocultara algo. Yo estaba demasiado ocupado como para notar las señales. Cerré el trato. El señor Harrison estaba eufórico. Ulises, eres un mago. El puesto es tuyo, me dijo. Claro que sí. Aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. Tómate el fin de semana libre allá y regresa el lunes. Compré regalos, un collar de jade para mi madre, unos auriculares de última generación para Franco, aunque no se los merecía, y ropa de marca para Sandra. Quería compartir mi éxito y que vieran que mi esfuerzo había valido la pena. El vuelo de regreso duró 18 horas con escalas. Aterricé un martes por la mañana con el jet lag golpeándome el cráneo, pero con una sonrisa en el rostro tomé un taxi ejecutivo hacia casa. El cielo estaba gris, cargado de nubes negras que amenazaban con una tormenta eléctrica inminente. El taxi se detuvo frente a la casa. La fachada se veía igual, pero había algo extraño en el porche: cajas, muchísimas cajas de cartón apiladas de manera descuidada. Algunas estaban abiertas, con ropa asomando. Pagué al conductor y bajé mi maleta. Al acercarme, el corazón se me heló. Reconocí una de las cajas. La de mi computadora. Encima de ella, mi colección de libros de programación y mis novelas de ciencia ficción, expuestas a la humedad del ambiente. ¿Qué demonios?, murmuré. Caminé rápido hacia la entrada. Mis camisas, mis trajes, mis zapatos, todo estaba afuera. No en la basura, pero sí fuera de la casa, apilado como si fuera mercancía de segunda mano en un mercadillo.
La puerta principal se abrió antes de que pudiera meter la llave. Era mi primo Franco. Llevaba puesta una de mis sudaderas favoritas, la que compré en un viaje a Nueva York, y comía una manzana con una actitud de total indiferencia. Cambios realizados y por qué. Auriculars a auriculares, corrección de un probable error tipográfico. Jet lag, corrección de un probable error tipográfico. Puntuación en las listas, se usaron 2 puntos, emoticono cara sonriente, antes de las listas y paréntesis para la acotación sobre Franco, lo que mejora la legibilidad. Quería compartir mi éxito. Quería que vieran. Quería compartir mi éxito y que vieran. Combinar las frases hace que suene más natural y menos repetitivo. Valía la pena, había valido la pena. El esfuerzo ya había ocurrido y la validez se demostraba en el pasado, antes de que la vieran, por lo que el pretérito pluscuamperfecto es más apropiado aquí. Cajas, muchas cajas. Cajas, muchísimas, añade un matiz de intensidad y sorpresa que encaja con la situación. También se integra mejor en la frase anterior con 2 puntos. Y encima de ella, eliminar la Y, al inicio de la frase la hace más directa y fluida, especialmente después de 2 puntos. Pero si fuera de la casa, añadir el sí enfatiza la contradicción, dándole un toque más natural al español. Caminé rápido hacia la entrada. Mis camisas, mis trajes, mis zapatos, todo estaba afuera. Caminé rápido hacia la entrada. Mis camisas, mis trajes, mis zapatos, todo estaba afuera. Se usaron puntos suspensivos para dar un sentido de numeración dramática y pausa, y se corrigió la capitalización de mis. La que compré en un viaje a Nueva York y comía una manzana a la que compré en un viaje a Nueva York, y comía una manzana, añadir una coma antes de la Y, en este caso separa 2 acciones o descripciones distintas del mismo sujeto, mejorando el ritmo de la frase. Claro, aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. Volviste, dijo Franco, mascando ruidosamente con la boca abierta. La tía Roxana dijo que llegarías hoy. Franco, ¿qué hace mi ropa en el porche? ¿Por qué tienes puesta mi sudadera? Hace frío, primo. Relájate, me respondió él. Lo aparté con un suave empujón para poder entrar a la casa. El interior había cambiado. Había maletas desconocidas en el pasillo. El olor a cigarrillo impregnaba la sala, algo que yo había prohibido terminantemente porque soy asmático. En el sofá, con los pies sobre mi mesa de centro de nogal, estaba la tía Rosa, viendo una telenovela a todo volumen. Ulises, exclamó ella sin levantarse y con una sonrisa falsa. ¡Qué sorpresa! Pensamos que llegarías más tarde. ¿Qué está pasando aquí? Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una furia que empezaba a hervir desde mi estómago. Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un trapo. Se la veía nerviosa, pero también lucía esa mirada desafiante que adoptaba cuando sabía que había hecho algo mal y quería justificarse antes de ser acusada. Hijo, bienvenido. Siéntate. Te haré un té. No quiero té, mamá. Quiero saber por qué todas mis pertenencias están en la calle a punto de mojarse y por qué Rosa y los chicos están instalados aquí como si fuera su casa. Mi madre, Roxana, suspiró y se cruzó de brazos. Ulises, no seas dramático. Tu tía tuvo un problema. La echaron de su departamento. No tenía a dónde ir. Es tu familia. Entiendo eso, mamá. Pero, ¿por qué mis cosas están afuera? Aquí tienes una versión revisada para que suene más natural y fluida en español. Roxana dudó. Necesitábamos espacio, explicó. Rosa se había quedado con la habitación de huéspedes. Sandra estaba en el estudio, bueno, Franco necesitaba un lugar cómodo, así que le dimos tu habitación. El mundo se detuvo por un segundo. ¿Le diste mi habitación?, pregunté, bajando la voz. Mi habitación principal, con mi cama, mi escritorio y mi baño privado. Era la más grande. Ulises, dijo ella con un tono conciliador.
Franco es joven, necesita espacio. Tú siempre estás trabajando o viajando. Pensamos que no te importaría. Además, la casa es grande, pero con 4 personas más, el espacio se reduce considerablemente. 4 personas, Rosa, Franco, Sandra y el novio de Rosa, el señor Ramírez, que llegaría esa noche. Sentí una risa histérica subir por mi garganta. A ver si entiendo, articulé con dificultad. ¿Sacaste mis cosas para meter a 4 personas en la casa que yo pago? ¿Y dónde se supone que voy a dormir yo? Acondicionamos el garaje, intervino Rosa rápidamente. Pusimos un colchón inflable. Es temporal, Ulises. No seas egoísta. Tienes tanto dinero, viajas por el mundo. Nosotros no tenemos nada. ¿El garaje? Repetí, incrédulo. El garaje donde guardamos las herramientas y donde hay humedad. Es solo por un tiempo, insistió mi madre, hasta que Rosa se recupere. Quizás unos 6 meses o un año. Miré a mi alrededor. Vi una mancha de vino en la alfombra persa que me había costado $3.000. Vi a Sandra bajando las escaleras con mis audífonos de cancelación de ruido puestos, ignorándome por completo. Aquí tienes una versión revisada para que suene más natural y fluida. Vi a mi madre, la mujer por la que había sacrificado mi juventud, mirándome como si yo fuera el villano por atreverme a cuestionar su generosidad y mi derecho sobre mis propias pertenencias. Señalé hacia la ventana. Empezaban a caer las primeras gotas de lluvia. No cabían en el garaje, dijo Franco, encogiéndose de hombros. Creímos que podrías alquilar un trastero o algo similar. ¿Tienes dinero? No, algo se rompió dentro de mí. No fue un estallido violento. Fue algo más silencioso y definitivo. Fue el sonido de un cable de acero que, tras años de tensión, finalmente se corta. La lealtad ciega se evaporó, dejando paso a una claridad mental absoluta. Tienen razón, dije. Y mi voz sonó extrañamente calmada, tan calmada que asustó a mi madre. Tengo dinero. Saqué mi teléfono del bolsillo. ¿Qué haces? Preguntó Rosa, mirando la pantalla de mi celular con desconfianza. Yo estaba a punto de resolver unos cuantos problemas. Entré a la aplicación de mi banco. Primero, cancelé y bloqueé las tarjetas de crédito adicionales que le había dado a mi madre para emergencias, esas que últimamente acumulaban cargos de restaurantes y tiendas de ropa que yo no había autorizado, pero que hasta entonces había pasado por alto. Luego, accedí al portal de los servicios, electricidad, gas, internet, agua, plataformas de streaming, todo estaba a mi nombre y domiciliado a mi tarjeta. Mamá, dije sin levantar la vista del teléfono. ¿Recuerdas que el contrato de alquiler de esta casa vence el mes que viene? Aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. Levanté la vista. Afuera, la lluvia ya caía con fuerza, empapando mis libros y mi ropa. Pero ya no me importaba, al fin y al cabo, solo eran cosas materiales. Lo que estaba perdiendo dentro de esas paredes era mucho más valioso, pero también mucho más tóxico. Ulises, ¿de qué hablas? La voz de Roxana tembló por primera vez. Me voy. ¿Me voy, como que al garaje? No, me voy de esta casa. Me voy de esta vida. Han decidido que mi espacio no vale nada, que mi comodidad es completamente sacrificable y que mi única función aquí es ser el cajero automático. Han decidido que Franco, un hombre de 20 años que ni estudia ni trabaja, merece mi cama más que yo. Es tu familia, gritó Rosa, poniéndose de pie. No puedes darle la espalda a tu madre. Mi madre me dio la espalda cuando sacó mis cosas a la calle como si fueran basura para acomodar a tu familia. Rosa. Caminé hacia la puerta. Ulises. Espera, mi madre corrió hacia mí y me agarró del brazo. ¿Estás agotado? Estás hablando por hablar, sin pensar. Si te vas, ¿quién pagará el alquiler? ¿Quién se hará cargo de la comida? Rosa no tiene trabajo y yo solo tengo mi pensión. La miré a los ojos y vi el miedo. Sí, pero no era miedo a perderme a mí, su hijo,
sino miedo a perder su estilo de vida, miedo a la pobreza. Ese ya no es mi problema, mamá. Tienes la casa llena de gente. Estoy seguro de que entre Franco, Rosa, Sandra y el novio de Rosa, serán capaces de reunir los 2.500 del alquiler. Aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. Y ni hablar de los 800 de comida y los 300 de servicios. No puedes hacernos esto, chilló Rosa. Eres un monstruo desagradecido. Abrí la puerta. El viento frío me azotó la cara, pero se sintió purificador. Franco, dije, mirando a mi primo, quítate mi sudadera. ¿Qué? ¿Estás loco? Quítatela o llamo a la policía y te denuncio por robo. Tengo las facturas de todo lo que hay en esta casa. Esa sudadera, la computadora que seguramente ya usaste, la televisión que están viendo, todo es mío. Si me llevo algo más que no sea ropa, los denuncio, pero la sudadera me la llevo ahora mismo. Franco, asustado por mi tono, se quitó la sudadera y me la lanzó. Toma. Muerto de hambre. La atrapé. Salí al porche bajo la lluvia. Empecé a empacar lo que pude en mi maleta grande, la que aún no había desempacado. Logré rescatar mi portátil personal, mis documentos importantes y un par de trajes que estaban en fundas impermeables. El resto, los libros empapados, los muebles, los recuerdos, los miré por última vez. Que lo disfruten, murmuré. Llamé a un Uber mientras esperaba bajo la lluvia. Vi a mi madre en la ventana, llorando. Rosa le gritaba algo desde el interior de la casa, agitando los brazos. Por un momento sentí el impulso de volver, de arreglarlo, de ser el buen hijo otra vez. Pero luego recordé el garaje, recordé el colchón inflable, recordé que ni siquiera me preguntaron. El Uber llegó. El conductor, un hombre mayor, me miró con preocupación. ¿Está bien, joven? Aquí tienes el texto reescrito para que suene más natural y fluido en español. Parece que ha tenido un mal día, comentó el conductor. No, señor, respondí, cerrando la puerta del taxi mientras veía cómo la casa se alejaba por el retrovisor. De hecho, creo que este es el primer buen día del resto de mi vida. Lléveme al Hotel Mario del centro, por favor. Esa noche, en una suite ejecutiva que pagué sin el menor remordimiento, disfruté de una ducha caliente de 1 hora, pedí servicio a la habitación y finalmente apagué mi teléfono. Al día siguiente, fui a la oficina. El señor Harrison notó mi seriedad. ¿Todo bien, Ulises? Preguntó. Mejor que nunca, señor. Pero necesito pedirle un favor. Necesito que Recursos Humanos actualice mi dirección y mis cuentas bancarias, y que la seguridad del edificio tenga una lista de personas a quienes, bajo ninguna circunstancia, se les permita el acceso para verme. Dalo por hecho, respondió el señor Harrison. Esa misma tarde empecé la búsqueda de un apartamento. No quería alquilar. Contaba con ahorros significativos, destinados a emergencias familiares que nunca llegaban o, mejor dicho, que siempre resultaban ser invenciones de Rosa. Ahora, ese dinero era para mí. Encontré un ático moderno cerca de la zona financiera. Contaba con ventanales de piso a techo, un gimnasio en el edificio, y lo más importante, seguridad las 24 horas. El alquiler era de $3,500, un precio superior al que pagaba por la casa de mi madre, pero cada centavo valía mi tranquilidad. Me mudé la primera semana. Mi teléfono, que volvía a encender, pero con todos mis contactos bloqueados en WhatsApp y en llamadas directas, se llenó de mensajes de voz. Aquí tienes el texto revisado para que suene más natural y fluido en español. Al principio no les hice caso, pero luego la curiosidad me pudo. Mensaje 1. Mamá. Ulises, por favor, regresa. Estamos muy apretados aquí. Rosa no encuentra trabajo y Franco tiene hambre. No seas rencoroso. Mensaje 2. Rosa. Oye, sobrinito, se cortó el internet. ¿Qué pasa? Los chicos necesitan internet para sus cosas. Paga eso ya.
Mensaje 3. Mamá, llorando. Hijo, llegó el dueño de la casa. Dice que si no pagamos el mes, el día primero del próximo nos iniciará un proceso de desalojo. Tú siempre pagas por adelantado. ¿Qué hago? Borré los mensajes sin responder. Fui al banco, abrí una nueva cuenta y transferí todo mi capital. Dejé la cuenta antigua, la que mi madre tenía asociada para gastos menores, con un saldo exacto de 0. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido en mi oficina. Contesté pensando que era un cliente. Ulises, soy Laura, tu compañera de contabilidad. Hola, Laura, ¿qué pasa? Laura y yo siempre habíamos tenido una química especial, pero yo nunca me había atrevido a avanzar porque sentía que mi mochila familiar era demasiado pesada para compartirla con alguien. ¡Ay, Ulises! Hay una señora y una mujer más joven gritando en la recepción. Dicen que son tu madre y tu tía. Seguridad no las deja subir, pero están armando un escándalo. Dicen que las abandonaste y que te vas a ir al infierno. Suspiré, frotándome las sienes. Voy para abajo. Gracias, Laura. Bajé al vestíbulo. La escena era lamentable. Aquí tienes una versión del texto más natural y fluida en español. Rosa, vestida con ropa deportiva, le gritaba a un guardia de seguridad que le doblaba el tamaño. Mi madre estaba sentada en un sillón, llorando desconsoladamente y atrayendo las miradas de todos los ejecutivos que pasaban. Ahí está. Gritó Rosa al verme salir del ascensor, ahí está el ingrato. Caminé hacia ellas con paso firme. Me veía diferente, llevaba un traje italiano nuevo, estaba bien afeitado, y por primera vez, no tenía ojeras. ¿Qué hacen aquí? Pregunté, manteniendo la distancia. Nos cortaron la luz, gritó Rosa. ¿Y el agua? Llevamos 2 días bañándonos con cubos de agua que nos presta el vecino. La comida del refrigerador se pudrió. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pregunté fríamente, ¿acaso lo pago yo? Mi madre intervino, poniéndose de pie, Ulises, por Dios, ya basta de castigo. Ya hemos entendido. Vuelve a casa. Te devolveremos tu cuarto. Franco puede dormir en el sofá. Mamá, no voy a volver nunca. ¿Pero el dinero? Preguntó ella, revelando su verdadera prioridad. No tenemos para pagar el alquiler. El dueño dijo que tenemos que irnos en 15 días si no pagamos. Entonces, sugiero que empiecen a empacar. O que Rosa consiga un trabajo. O que Franco deje de jugar videojuegos y busque empleo. O que vendas tus joyas. Eres mi hijo. Gritó Roxana, tienes la obligación de mantenerme. No, mamá. Yo tenía la voluntad de ayudarte. La obligación moral terminó el día que me trataste como un intruso en mi propia casa. Aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. No saqué mi billetera para darles dinero, sino para entregarles la tarjeta de presentación de un abogado amigo mío. Si se atreven a volver a mi trabajo para montar un escándalo, tramitaré una orden de alejamiento. Este abogado se encargará de cualquier comunicación futura. No me llamen, no me busquen. Ulises, espera, suplicó mi madre, aferrándose a mi manga. Tengo hambre. En serio, no he comido bien en 2 días. La miré. Era mi madre. Una parte de mí quería ceder, sacar $500 y dárselos, pero sabía que si lo hacía, el ciclo nunca terminaría. Ese dinero iría a cigarrillos para Rosa o a algún capricho para Sandra. Tienes una pensión, mamá, úsala para comida en lugar de dársela a Rosa. Me solté de su agarre y me di la vuelta. Ojalá te pudras con tu dinero. Me gritó Rosa mientras los guardias las escoltaban amablemente hacia la salida. Subí al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Laura estaba allí, mirándome con una mezcla de pena y admiración. ¿Estás bien? Preguntó. Sí, respondí. Y por primera vez, era completamente cierto. Oye, Laura,
¿Te gustaría ir a cenar esta noche? Conozco un lugar italiano increíble. Y, bueno, ahora tengo mucho tiempo libre y sin nadie esperándome en casa. Ella sonrió. Me encantaría. Pasaron 3 meses. Mi vida había dado un giro de 180 grados. El ascenso a director de tecnología se oficializó, lo que conllevó un aumento de sueldo considerable y acciones de la empresa. Ahora ganaba cerca de $12.000 mensuales, pero más allá del dinero, había ganado una vida. Aquí tienes una versión más natural y fluida. Laura y yo llevábamos 2 meses saliendo. Ella era inteligente, independiente y dulce. Por primera vez, tenía una relación en la que no necesitaba ocultar mi pasado familiar ni justificar por qué no podía salir los fines de semana debido a las responsabilidades que tenía en casa. Laura conocía mi historia y me apoyaba incondicionalmente. Ulises, lo que hiciste fue sobrevivir, me decía cuando la culpa me invadía por las noches. No los abandonaste. Ellos te empujaron al precipicio y tú aprendiste a volar en lugar de caer. Y tenía razón. Una tarde de viernes, mientras salíamos del cine, mi teléfono vibró. Era un número desconocido, pero local. Normalmente no contestaba, pero algo me impulsó a hacerlo. Sí, soy Ulises Méndez, contesté. Le llamo del Hospital General. Tenemos a una paciente aquí, la señora Roxana Méndez. Usted figura como contacto de emergencia en su historial médico. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, logré preguntar. Sufrió una crisis hipertensiva. Al parecer, debido a un cuadro de estrés severo y mala alimentación. Está estable, pero necesitamos que alguien venga a firmar su alta y se encargue de la medicación. Voy para allá, dije, y miré a Laura. Es mi madre. Está en el hospital. Te acompaño, dijo ella sin dudarlo. Llegamos al hospital público. No era la clínica privada a la que yo solía llevarla, aquella con habitaciones individuales y aire acondicionado. Claro, aquí tienes una versión del texto más natural y fluida en español. Era una sala de urgencias abarrotada, con olor a desinfectante barato y a desesperación. Encontré a mi madre en una camilla, en un pasillo. Se veía más vieja, mucho más de lo que 3 meses habrían podido causar. Su ropa estaba desgastada, tenía el cabello gris sin teñir y las uñas descuidadas. Mamá, dije suavemente. Ella abrió los ojos y al verme, se le llenaron de lágrimas. ¿Viniste? El hospital me llamó. ¿Dónde está Rosa? ¿Dónde están Franco y Sandra? Mi madre bajó la mirada, avergonzada. Se fueron, hijo. ¿Cómo que se fueron? Pregunté. Cuando nos desalojaron de la casa hace un mes. Rosa se puso furiosa. Dijo que yo era una inútil por no haber podido convencerte de que nos dieras dinero. Nos fuimos a un pequeño apartamento en una zona fea. Lo único que podía pagar con mi pensión, pero era horrible, lleno de cucarachas. Franco no soportó vivir sin internet ni aire acondicionado. Rosa conoció a un hombre en un bar, un camionero, y decidió irse con él al norte. Se llevó a los chicos y me dejaron sola. Me abandonaron ahí. Rosa dijo que yo era una carga, que sin tu dinero no servía para nada. Se llevó lo poco de valor que pudimos sacar de la casa antes del desalojo, y vendió tus muebles, los que se quedaron dentro, para pagarse el viaje. Me dejó sola en ese cuartucho. Sentí una mezcla de rabia y tristeza profunda. El karma había llegado, sí, pero había golpeado a mi madre de una forma brutal, obligándola a ver la realidad de la hermana a la que tanto había defendido. Aquí tienes una versión revisada del texto para que suene más natural y fluida en español. He estado comiendo fideos instantáneos, Ulises. Se me acabó el gas la semana pasada. Hoy me sentí muy mal. Me desmayé en la calle y alguien llamó a la ambulancia. Roxana me tomó la mano. Sus manos estaban frías y ásperas. Perdóname, hijo. Perdóname, por favor. Fui una tonta.
Te cambié por ellos y ellos, a la primera oportunidad, me abandonaron. Tú eras el único que me cuidaba de verdad. Miré a Laura. Ella asintió levemente, dándome espacio para decidir. Sabía que no podía volver a lo de antes. No podía llevarla a vivir conmigo a mi ático. Ese era mi santuario, mi espacio sagrado con Laura. Pero tampoco podía dejarla en la calle. No voy a ser blando, mamá. Escúchame bien, dije con firmeza. Te voy a ayudar, pero las cosas van a ser muy diferentes. No vas a vivir conmigo. El rostro de Roxana decayó un poco, pero asintió. Lo entiendo. Te voy a buscar un pequeño apartamento, un estudio cerca de aquí. Voy a pagar el alquiler y te daré una mensualidad para comida y servicios. Será suficiente para que vivas dignamente, pero no habrá lujos. Y una cosa más, si Rosa, Franco o Sandra aparecen y tú les das un solo centavo de lo que yo te doy, o les permites pasar la noche en ese departamento, te corto la ayuda al instante y para siempre. ¿Entendido? Sí, hijo, te lo juro. No quiero volver a saber de ellos. ¿Rosa? Rosa me robó mis anillos de boda antes de irse. Cerré los ojos, respirando hondo. Está bien, mamá. Vamos a sacarte de aquí. Claro, aquí tienes el texto reescrito para que suene más natural y fluido en español. Las semanas siguientes se dedicaron por completo a la logística. Le encontré un lugar limpio y seguro. Era pequeño, apenas de 40 metros cuadrados, pero tenía luz, agua caliente y estaba amueblado de forma decente. Le llené el refrigerador y le contraté un seguro médico básico. Ella lloró cuando le entregué las llaves. No eran lágrimas de manipulación, esta vez eran de gratitud y un arrepentimiento genuino. 6 meses después, mi vida era plena. Laura se mudó conmigo. Estábamos planeando un viaje a Japón. Mi carrera estaba en su punto más alto. Un día recibí un correo electrónico. El asunto decía urgente, ayuda. Provenía de una dirección desconocida. Lo abrí. Primo Ulises. Soy Franco. Estamos en Tijuana. El tipo con el que se fue mi mamá nos robó todo y la golpeó. Estamos viviendo en un albergue. Sandra está enferma. Mamá está muy mal, deprimida. Por favor, envíanos dinero para los pasajes de vuelta. Prometemos no molestar. Solo queremos volver. La tía Roxana no nos contesta el teléfono. Ayúdanos, por favor. Somos familia. Leí el correo 2 veces. Recordé a Franco, con mi sudadera puesta, comiendo una manzana mientras mis libros se empapaban bajo la lluvia. Recordé a Rosa gritándome ingrato. En el lobby de mi oficina recordé los anillos de boda robados a mi madre. Miré hacia la sala. Laura estaba leyendo un libro, y mi madre, que había venido a visitarnos para cenar, ahora disfrutaba de una relación más cordial conmigo, limitada a visitas los domingos. Claro, aquí tienes una versión más natural y fluida del texto en español. Estaba ayudando a poner la mesa, riéndome de algo que Laura acababa de decir. Se la veía saludable y tranquila, aunque la traición de su hermana le había dejado una cicatriz emocional. ¿Todo bien, amor? Preguntó Laura al verme mirar la pantalla. Sí, dije, solo correo no deseado. Seleccioné el correo de Franco, moví el cursor hacia el botón de responder. Empecé a escribir, Franco, la familia se cuida, se respeta y se valora. Ustedes dejaron claro hace mucho tiempo que para ustedes yo no era familia, sino un recurso. Lamento sinceramente su situación, pero ya no es mi responsabilidad resolver los problemas de tu madre. Tienes 20 años, tienes 2 manos. Trabaja, busca tu propio camino, como me obligaron a hacer a mí. Dudé un segundo, y borré el mensaje. No valía la pena. Responder era abrir una puerta, era darles un salvavidas al que se aferrarían para intentar arrastrarme de nuevo al fondo. Seleccioné el correo, hice clic en marcar como spam y luego en bloquear remitente. Cerré la laptop. Ulises, la cena está lista.
Llamó mi madre desde el comedor. Hice tu lasaña favorita. Laura me ayudó con la salsa. Me levanté. Sentí el peso ligero de la libertad sobre mis hombros. Ya voy. Respondí con una sonrisa. Me senté a la mesa rodeado de paz, de respeto y de amor genuino. Afuera, la ciudad brillaba con miles de luces y en algún lugar lejos, muy lejos, el pasado quedaba donde pertenecía, en el olvido. Finalmente, la cuenta estaba saldada.